Hoy vamos a hacer un proyecto de electrónica que sé que a muchos seguidores les gusta. Se trata, como dice el título, de un cargador de baterías del tipo de las 18650 de ion litio, pero también podremos cargar baterías de celular como estas, por ejemplo. El circuito es muy básico. Yo diseñé la plaqueta en PCBWay para que sea más simple, pero bueno, ustedes si no quieren pedir la placa pueden hacerlo en prototipos o en protoboard. En un momento del video también les muestro el proyecto sobre la protoboard también. No se muevan de acá porque ya empezamos. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Para realizar este proyecto mandé a hacer, como les dije antes, unas placas a PCBWay, mi empresa favorita. Acá ven las placas que llegaron en menos de 15 días por FedEx. El costo de este tipo de placas pequeñas y de dos caras es de $5 las 10 unidades, más el gasto de envío. Si quieren que sus trabajos queden profesionales, les recomiendo PCBWay. Fíjense qué calidad que tienen. Además, ven que qué simple que resulta el armado, ¿no? Están todos los componentes marcados con sus valores, así que ahí no hay lugar para equivocaciones. Ponen los componentes y listo. Además, pueden encontrar la lista de materiales, el esquemático y todo eso en la página misma de PCBWay, donde dice proyectos compartidos. Y ahí mismo también pueden solicitar las placas sin necesidad de diseñarlas ustedes. Para hacer este proyecto necesitamos un Zener programable. El TL431 es un componente muy común que lo pueden sacar de alguna fuente de PC. Acá ven este que está en una plaqueta de fuente, o también de algún cargador de celular. Yo hice hace un tiempo un video donde modificaba un cargador de celular para que sirva de fuente variable, modificando justamente las resistencias del TL431 que tienen, ¿no? Así que se los dejo acá en la I. En este caso, el Zener programable hará que la carga de la batería se detenga cuando la tensión en la misma llegue a los 4.2 volt, que es la máxima tensión a la que se puede cargar una batería de ion litio. Darle más voltaje puede significar que se caliente y se dañe la batería y aún peor, que explote. Así que no se les ocurra darle como si fuera una batería de plomo con un cargador de 5 volts, tratar de cargar este tipo de baterías porque pueden llegar a tener problemas. También saben que vienen módulos para la carga de estos que se pueden comprar. Pero bueno, si prefieren armar su propio cargador, haremos este circuito que es muy seguro. Tiene además dos LED, uno rojo y uno verde. El rojo indica que la batería se está cargando y el verde que ya está completamente cargada. Además del TL431 también vamos a necesitar un MOSFET. En este caso voy a usar el conocido IRFZ44, pero pueden utilizar alguno recuperado de una fuente de PC sin problemas, como este, por ejemplo. El resto son resistencias que también vamos a poder sacar de placas viejas. Las resistencias críticas en sí, que deben tener el valor que realmente dice en el esquemático, son R1, R2 y R3. Pero ya también les voy a enseñar un truquito por si no consiguen resistencias que sean exactamente iguales, las dos de 4700. Ya les enseño también un truquito para que eso no sea un problema. Acá les muestro el circuito armado en la protoboard. Esto siempre sirve para probar si el circuito funciona bien, ¿no? Este circuito está alimentado con un cargador de celular de 5 voltios y bueno, cuando colocamos la batería a cargar, se enchufa el cargador y cuando la batería tiene menos de 4.2 voltios, en el pin de referencia del Zener programable va a haber una tensión menor de 2.5 voltios y el mismo no va a conducir, porque requiere por lo menos 2,5 voltios para empezar a conducir. Sí va a conducir el MOSFET, que en su compuerta va a tener alrededor de unos 4,5
4,8 voltios, ¿no? Entonces, al conducir el MOSFET va a permitir que se cargue la batería. Cuando la batería llega a esos 4,2 voltios, la tensión en el pin de referencia del TL431 va a llegar a los 2,5 voltios y este va a empezar a conducir. Cuando empieza a conducir, el LED verde se va a encender y la compuerta del MOSFET va a recibir una tensión mucho menor y va a dejar de conducir, haciendo que la carga de la batería se interrumpa. Acá pueden ver cómo cuando la batería llega a su máximo nivel de carga, se apaga el LED rojo y se enciende el verde. Si sacamos la batería y la medimos, vemos que tiene alrededor de los 4,2 voltios, ¿no? Ahora bien, vamos a armar el circuito en la placa de PCBWay para que nos quede bonito, ¿no? Como ven, todos los componentes en la placa están marcados, es súper fácil. Para ajustar con más precisión el corte de los 4,2 voltios, como les dije antes, hay un truco por si no conseguimos resistencias que sean exactamente iguales, las de 4700 sobre todo. Entonces podemos cambiar R2 por una resistencia de 3900, como he hecho yo acá en este caso, y R3 por un trim pot de 2K. Bueno, acá pueden ver ya la modificación hecha y cómo trabaja. Ven que se puede regular acá perfectamente. Entonces, vamos probando y cuando la batería que estamos cargando nos dé los 4,2 voltios, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Yo sé que muchos me van a decir que los módulos para carga no son caros y que no vale la pena hacer estos cargadores. Bueno, la idea en realidad es que lo hagan los que están empezando con electrónica, que hagan sus prácticas con circuitos simples como este y sientan el sabor de probarlo y decir funciona. Además, los que vivimos en el interior muchas veces necesitamos ya el cargador de ese tipo y no lo tenemos y no tenemos dónde ir a comprarlo. Y bueno, este simple circuito nos puede sacar del apuro usando todos materiales reciclados. Espero que les haya gustado el video, hayan entendido cómo funciona, puedan replicarlo en sus casas. Así que bueno, pongan el me gusta, compartan el video, suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. También podés seguirme en Facebook y si sos muy fan podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora a la sección trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de un reloj de sol de bolsillo. Era bastante fácil, ¿no? Así que lo adivinaron rapidísimo, muchísima cantidad de gente adivinó. En el grupo Premium, el primero en acertar fue Javi Medrano y en la publicación Antonio Gutiérrez Barba, otro fiel seguidor. Los primeros comentarios de Cristian Fredes, experto en impresión 3D del grupo Premium, y Juan Miguel Alfaro en los comentarios. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por estar ahí presentes en cada video. Hoy la trivia es una colaboración de Rubén Federman. Está medio oxidado el artefacto. Voy a poner dos fotos para dar más pistas. Tienen que decirme para qué se usa este aparatejo, ¿no? Para participar, ustedes pueden poner en los comentarios qué creen que es lo de la foto y otra forma de participar
es, si ustedes tienen cosas raras en sus casas, me las pueden mandar en fotos propias, sacadas por ustedes mismos, para que los demás adivinen. Deben ser, como les dije, fotos propias, no vale sacar de internet. Las pueden mandar al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.